Camina hacia el futuro, este es el lema de toda esta película y un gran meme que puedes utilizar para responder a algo que no tienes idea. Una película de Disney Channel que yo recuerdo que le tenía demasiadas ganas en mi infancia, pero que mis papás jamás me decidieron llevar porque no conocían nada de la película. Aunque creo que en gran parte yo quería ver esta película porque supe que existía un videojuego basado en esta película que tampoco jugué. Después veré si existe alguna forma de jugarlo en algún directo de Twitch. Sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Punks, te invito a que te suscribas y hoy veremos una reseña a la película de La Familia del Futuro. Aún no tengo el título de este video, pero vamos a empezar. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Empezaremos esta película en un orfanato en algún lugar del pasado y claro, como es el pasado, vamos a poner ese filtro mexicano color sepia. Creo que hubiera sido muchísimo más fácil que nos pusieran el pasado, solamente para identificar qué es el pasado y no solamente asumir que el pasado se ve con tono sepia. Veremos a una señora que está dejando a un bebé en la entrada de un orfanato y se va a escuchar un ruido bastante extraño que va a alertar a la señora y va a salir disparada de ahí, tratándose obviamente del protagonista de esta película de nombre Luis. Al parecer un niño prodigio que hace bastantes inventos pero todos les salen mal. De verdad que este niño es el consejo y el claro ejemplo del que persevera alcanza por cosas que veremos después en esta película. Pero al mismo tiempo que ser un superdotado haciendo muchísimos inventos y prácticamente sabiendo cualquier cosa que ningún niño de su edad debería saber, es el hecho de que toda esta ciencia que lo está rodeando hace que ningún padre lo quiera adoptar. Y como algunos de los clichés de las películas de inventores o de viajes en el tiempo en general, vamos a tener algún invento que tiene que ver con un tostador, para este caso teniendo un dispensador de crema de maní y de jalea. Solamente que Luis no se da cuenta de que uno de los padres que está a punto de adoptarlo en aquella entrevista es alérgico a la mantequilla de maní, así que después de que su invento saliera mal, este se va a hinchar y desde luego que al estar al borde de la muerte no van a querer adoptarlo. Y lo más triste del asunto es que los papás le dicen esto directamente a la señora que está a cargo del orfanato sobre que ese niño es un problema. Así que Luis se va a poner bastante triste porque es que nunca me adoptan después de que quiero hacer inventos de crema de maní y jalea. Amigo, estuviste a punto de matar a un señor por haber hecho uno de tus inventos, que lo hiciste con toda la fe del mundo, pero tienes que entender que si te dijeron que no querían probarlo, era un no. Luis se va a salir a la terraza donde va a estar lamentándose por todo lo que acaba de ocasionar y dando un conteo de 124 personas que lo han rechazado en entrevistas. Así que después de platicar con la encargada del orfanato se da cuenta de que hey, la única persona que me ha querido es mi mamá. Y yo no sé de dónde saca esta lógica porque su mamá literalmente lo abandonó al inicio de la película. Total que esto hace que Luis tenga la motivación de que él no recuerda cómo es tu mamá, sin embargo en alguna parte de su memoria tiene que haber una imagen de ella, empezando a crear el escáner de memoria, que se trata de un artefacto que se mete al hipocampo para poder entrar tus recuerdos que tenías olvidados, empezando a tener toda una secuencia en la cual está haciendo todos sus estudios que van desde ir muchísimos libros a la biblioteca hasta incluso llegar a cirugías de cráneo abierto. Yo no sé cómo es que este niño obtuvo todos los recursos para hacer todos estos viajes e investigaciones y sobre todo cómo es que lo dejaron entrar a una cirugía. Uno de los problemas más grandes de que Luis haya estado poniendo bastante empeño en su proyecto del escáner de memoria es su compañero de cuarto Goop, que es un niño bastante emo que lo vemos con ojeras bastante pronunciadas como las mías. Por favor ayúdenme, son las 4 de la mañana cuando estoy grabando este video. Luis va a terminar el proyecto sin importarle que su compañero de cuarto Goop lo haya estado apoyando en todo este momento, incluso sacrificando sus horas de sueño. Así que llega la tan ansiada feria de ciencias donde Luis va a poner manos a la obra para aprovechar la oportunidad de exponer su proyecto. Y como otro de los clichés más grandes en una feria de ciencias, vamos a tener un volcán de bicarbonato, que en este caso me parece que no fue este material. Y notaremos a un niño futurista. ¿Cómo sabemos que es del futuro este niño sin que nos lo presenten? Pues claro, tiene una camiseta que claramente es del futuro con un rayo. Este niño futurista se va a presentar con Luis diciéndole que es de la Fuerza Especial del Tiempo, diciéndole que tiene que perseguir al tipo del sombrero, que es una amenaza para todo el futuro. Y el del sombrero literalmente se trata de una persona con sombrero, que por lo visto viajó desde el futuro hacia el pasado para llevarse el proyecto de ciencias de Luis. Y como obviamente no se lo puede llevar así como si nada sin haber sido descubierto, va a hacer un pequeño sabotaje al quitar algunos tornillos que son vitales para que la máquina funcione.
funcione. Y después de que la máquina falla provocando un desastre total en la feria de ciencias, Louis va a dejar su proyecto ahí y es donde el chico del sombrero, bueno, el señor del sombrero va a aprovechar para robárselo. Louis está bastante enojado porque su proyecto más prometedor, el que al parecer le metió bastante empeño y que estaba a punto de funcionar, terminó sin hacerlo. Así que nuevamente se va a la terraza del orfanato para pensar en lo que acaba de ocurrir, empezando a arrancar bastantes hojas de su libreta y la supuesta fotografía donde debería estar su mamá, que no es nada más que un dibujo que él hizo hace unas cuantas escenas en esta película, siendo una escena en la que prácticamente se podría decir que está renunciando a la ciencia. Así que el niño del futuro va a hacer acto de presencia en la terraza y le va a decir a Louis que tiene que regresar a la feria de ciencias para repararla. Y solamente como pequeño spoiler, el hecho de que el niño del futuro le haya pedido que repare su máquina es porque esta es de vital importancia para que toda la existencia del futuro siga continuando. Si por alguna razón no han visto esta película, ya la van a entender más adelante. Después de algunas pláticas, Louis se va a dar cuenta de que este niño del futuro de nombre Wilbur es todo un fraude y no es de la Fuerza Especial del Tiempo. Y después de que no logra convencer a Louis de que regrese a la feria de ciencias para que repare su máquina, le va a prometer que lo va a llevar a conocer a su mamá en la máquina del tiempo. De esta forma, Wilbur está a punto de cometer un homicidio en el pasado, pero afortunadamente nuestro querido protagonista caerá en una máquina del tiempo que es completamente invisible, llevándoselo en un viaje hacia el futuro que lo que más me disgustó es que es un futuro extremadamente cliché. No se nos dice exactamente cuánto tiempo en el futuro se avanza, pero a juzgar por otros acontecimientos que veremos más adelante en esta película, puedo estimar que han pasado quizá unos 30 años. Pero es que tenemos el típico futuro cliché con autos voladores y muchísimos inventos bastante estúpidos. Y sobre todo ese tipo de construcciones bastante circulares y todo bastante limpio y colores bastante claros. Creo que no era totalmente necesario que cambiaran todos los edificios para que se vea futurista el asunto. Luego de que Wilbur le demuestra a Louis que en efecto tiene una máquina del tiempo y que es una persona del futuro, le va a decir que ahora es momento de regresar a la feria de ciencias para reparar la máquina escáner de memoria. Louis se va a dar cuenta de que con esta máquina del tiempo puede viajar directamente hacia el pasado y toparse físicamente con su mamá en lugar de un recuerdo como es el escáner de memoria. Así que sin pensar en las consecuencias y las paradojas que pueden ocurrir al cambiar tantos años en el pasado, se empieza a pelear con Wilbur en la máquina del tiempo, provocando un accidente que termina por destruir la única máquina del tiempo que quedaba en existencia. Y esto se nos da a entender ya que Wilbur menciona que solamente existen dos máquinas del tiempo en el futuro, una siendo la que se acaba de destruir y la otra la tiene el del sombrero. Volviendo al pasado, vamos a ver que el sujeto del sombrero se llevó la máquina de Wilbur y está a punto de presentarla para una empresa que se dedica a financiar bastantes inventos. Solamente que al no saber cómo funciona exactamente la máquina de Louis, solamente va a hacer el ridículo con las personas de la empresa, dando toda una pésima presentación y de verdad este villano da bastante lástima. Se nota muy fácil que es una persona que está siendo manipulada por Doris, siendo el sombrerito que es inteligencia artificial. Y si por alguna razón no les llega a dar lástima en este momento de la película, más adelante lo van a hacer. Como el sujeto del sombrero se da cuenta de que su presentación fue un desastre y no puede presentarlo porque no sabe cómo funciona la máquina, va a añadir una nueva cosa a su lista, que será literalmente ir por ese pinche niño. No, literalmente es lo que dice en su nota. De regreso con Louis y Wilbur están a punto de reparar la máquina del tiempo en la cochera de la casa de Wilbur. Un robot mayordomo se presenta con ellos y se va a asustar al ver el peinado de Louis, que según Wilbur es un peinado que delata mucho que es del pasado. Así que se le ocurre ponerle un sombrero hecho de frutas. De verdad, un sombrero hecho de frutas, que me pareció un momento bastante extraño pero gracioso de esta película. El objetivo de Wilbur es que como Louis fue la persona que destruyó la máquina del tiempo, tú lo destruyes, tú lo reparas. Así que Wilbur se va a dirigir a donde el robot para conseguir los planos de la máquina del tiempo para que Louis pueda poner manos a la obra. Y Wilbur le contará a este robot cuál va a ser todo su plan, que será que Louis repare la máquina del tiempo, ir por la persona del sombrero y restaurar toda la estructura espacio-tiempo, dándose cuenta de que en caso de que este plan no llegue a funcionar existe una posibilidad de 99.999% de que él no exista. Mientras tanto, Louis en la cochera, a pesar de que Wilbur le dijo claramente que no se moviera de ahí, se va a meter por uno de los tubos que convenientemente transportan a un lugar aleatorio de la casa. El objetivo de Wilbur era que Louis no conociera a su familia para que esto se mantuviera lo más en secreto posible. Sin embargo, Louis literalmente termina conociendo a toda su familia, prácticamente aprendiéndose el árbol genealógico, e incluso conociendo a la tía de Wilbur, que es
bastante gruñona. Tenemos un chiste bastante extraño y malísimo que al parecer se le ocurrió a alguien de la producción de esta película y no encontraban alguna forma de meterlo de forma orgánica. ¿Por qué son perros anteojos? No, y su seguro no cubre lentes de contacto. Y nos toparemos con la mamá de Wilbur, que es una señora que se dedica a hacer que las ranas aprendan música. Así que después de toda la canción de las ranas, Wilbur va a encontrar a Louis para hacerle muchísimas preguntas, para saber qué es lo que su familia supo de él, teniendo toda la explicación del árbol genealógico de Wilbur a excepción de su papá, que según sus palabras se parece al puma, José Luis Rodríguez. Y uno aquí podría empezar a atar cabos sueltos sobre cómo es que de verdad luce el papá de Wilbur. Pero en fin, tendremos un nuevo vistazo al sujeto del sombrero que regresó al orfanato para tratar de encontrar a Louis y de esta forma engañarlo para que le explique cómo es que funciona la máquina, no sin antes toparse con Goop, que es el niño que conocimos al inicio de esta película, que todo el tiempo estaba despierto mientras Louis estaba haciendo sus proyectos, teniendo quizá una de las escenas más tristes de esta película, ya que Goop al inicio de esta se le mostraba su entusiasmo por practicar el béisbol, y aquí menciona que debido a que se quedó dormido mientras estaba en el partido no pudo atrapar la pelota que les dio la derrota, así que todo su equipo de béisbol decidió golpearlo por haber provocado la derrota, y sobre todo menciona que su entrenador no hizo nada al respecto. Pero regresando al futuro, vamos a ver a Wilbur y a Louis que están terminando la máquina del tiempo, y tendremos el lema de toda esta película, que se supone también que es una de las frases, o por lo menos el extracto de una frase dicha por Walt Disney: camina hacia el futuro. Luego de que Louis terminara de entre comillas reparar la máquina del tiempo, se va a dar cuenta de que esta sigue sin funcionar, que desde luego tiene todo el sentido del mundo que un niño de 12 años no pueda reparar una máquina que fue hecha por un inventor del futuro. Y al mismo tiempo el sujeto del sombrero, al no haber encontrado a Louis, se va a dar cuenta de que está en el futuro, así que va a emprender toda una tarea de espionaje, tomando control de una de las ranas de la mamá de Wilbur, teniendo el mítico momento de la cena familiar donde Louis está siendo sofocado y bastante forzado a que se quite la gorra solamente porque quieren ver su peinado, así que Wilbur va a provocar una guerra de comida para que los familiares dejen de estar enfocados en ello. Y como es una película de Estados Unidos, vamos a tener un momento donde le están tirando a Canadá. No sé por qué bastantes películas y series de Estados Unidos tienen la maña de hacer bromas sobre los canadienses. Al tener esta pequeña pelea de comida, Louis se va a dar cuenta de que el robot tiene un invento que se parece uno al que vimos al inicio de esta película, que sería el dispensador de mantequilla de maní y jalea. Y al igual que el invento que vimos al inicio de esta película, esta versión futurista también se va a quedar atascada. No sé quién habrá patentado ese proyecto, pero si una versión futurista también se está atascando, no creo que sea el mejor invento, haciendo que Louis provoque una pequeña explosión de mantequilla de maní y jalea, que desde luego se siente bastante apenado, pero toda la familia lo decide tomar con humor, diciéndole que de los errores se aprende. Y el del sombrero se va a dar cuenta que Louis está bastante vulnerable en este momento, así que le pedirá a la rana que está controlando que lo capture, solamente que bueno, es una simple rana contra toda una familia, teniendo a la rana diciéndole que sus brazos son muy cortos y que no sabe qué tan bien pensado está este plan. Así que el del sombrero va a decidir que es mejor traer a un secuaz mucho más grande en cuanto a tamaño, porque una simple rana no va a hacer nada al respecto, y luego de tener un poco de perspectiva va a decidir que es mejor idea traer un dinosaurio directamente desde el pasado. ¿Cómo lo hizo? No tengo ni la más remota idea. Y esto lo menciono porque al parecer la única forma en la que se puede viajar en el tiempo es adentro de la máquina del tiempo. En fin, son simples necesidades argumentales que no podemos discutir. El dinosaurio va a llegar a irrumpir en la cena familiar y va a empezar a toda una pelea contra este mismo. Pelea que van a haber estado ganando al inicio al haberlo cubierto por completo en queso para pizza. Pero se vendrá el comeback del dinosaurio estando a punto de atrapar a Louis, de no ser porque sus brazos son bastante cortos. Y el dinosaurio le dirá exactamente lo mismo al del sombrero, que no sabe qué tan bien pensado está este plan. Después de que Wilbur es casi devorado por este dinosaurio, le van a retirar el sombrero para que las ranas hagan acto de la mafia. Y yo de pequeño no entendía esta referencia, pero ya viéndola en este momento pude captar un poco cuál era este momento. Viendo que toman al sombrero y lo meten a la cajuela donde vemos que hay incluso una pala, etcétera, etcétera. Y el del sombrero va a mencionar que ahora su sombrerito está nadando con los peces, haciendo referencia a que le
le dieron cuello o que le pusieron unos zapatos de cemento. Luis va a estar bastante emocionado porque una familia que recién lo conoce acaba de literalmente sacrificar su vida para salvarlo, así que por alguna razón los familiares quieren empezar a adoptarlo al haberse dado cuenta y mencionado en la escena que este es huérfano. Luis obviamente no sabe qué es lo que está pasando, pero estás en el futuro, tus inventos pueden ser bien aceptados y una familia se te está presentando en bandeja de plata. Y justamente cuando está a punto de aceptar, Wilbur le quita la gorra revelando su peinado, rompiéndole todos los sueños y esperanzas a Luis de tener una familia. Y sobre todo porque Wilbur menciona que el trato de llevarlo a conocer a su mamá era completamente falso. Así que Luis literalmente está perdido en otra época del tiempo y decide escaparse porque está enojado el niño, encontrándose con el sujeto del sombrero y haciendo un trato. Un trato en que consiste en lo mismo. Luis le va a decir cómo funciona la máquina del escáner de memoria y el del sombrero lo llevará a conocer a su mamá. Así que después de haberle dicho cómo es que funciona la máquina, vamos a tener 3 revelaciones al mismo tiempo. La número 1 es que se nos revela que Luis es en realidad el papá de Wilbur, es decir, Luis es el inventor de la máquina del tiempo. La número 2 es que en realidad el sujeto del sombrero se trata de Gup en el futuro, que está emprendiendo venganza contra Luis por haberle arruinado la vida y ese partido de béisbol. Y la número 3 es que Doris, el sombrero que está utilizando el del sombrero, es en realidad un invento fallido de Luis. Un invento que estuvo archivado con todos los fallidos que había hecho Luis a lo largo de su carrera, pero que este no la logró desactivar correctamente. Afortunadamente, Wilbur en compañía del robot van a lograr rescatar a Luis de una forma bastante sencilla, pero se olvidan de que el del sombrero tiene una máquina del tiempo con la cual puede volar y desde luego alcanzarlos. Así que nuestro queridísimo robot buena onda va a morir en este momento de la película. Y lo hace de una forma bastante brutal, como si fuera una película bastante gore, teniendo todo un caos en el futuro donde el del sombrero, luego de que supiera cómo es que funciona la máquina, va a empezar a emprender una especie de poder al haberla patentado. Al mismo tiempo que Luis se da cuenta de que esto fue también un plan de Doris el sombrero para que este gobernara todo, haciendo que todo el futuro cambie para que Doris sea la persona que está dominando todo y que convenientemente toda su familia esté en el mismo lugar. Así que como si se tratara de una especie de apocalipsis zombie, Luis se va a encerrar en la máquina del tiempo para repararla desde dentro, cosa que me parece bastante extraña porque antes en la película lo habíamos visto repararla desde afuera. Nuevamente necesidades argumentales. Así que ya dentro de la máquina del tiempo, que desde luego ya está funcionando, Luis se va a empezar a molestar consigo mismo diciéndose por qué tuve que inventar ese sombrero. Y volviendo a lo mencionado hace un momento, Luis antes no se daba cuenta de las paradojas o los problemas espacio-tiempo que podía provocar al forzar a un viaje a conocer a su mamá. Y en este momento de la película ahora incluso utiliza este tipo de paradojas a su favor, diciéndole en la cara a Doris: yo jamás te voy a inventar. Me pareció un guionazo, tal vez no cochino, pero sí un poco sucio. De esta forma Luis se lleva a Gup para rescatar todo el futuro y ver cómo todo vuelve a la normalidad. Incluso vemos que Wilbur está respawneando frente a Luis. Ahora el del sombrero, que en realidad es Gup, ya se volvió bueno al darse cuenta de que estuvo siendo manipulado. Así que Luis, en un intento por intentar arreglar la vida que le arruinó a su compañero de habitación, le pide a Wilbur que lo adopten. Pero tristemente Gup se da cuenta de que aquí no lo quieren aceptar, a pesar de que este era aparentemente inocente y solamente estaba siendo manipulado por Doris, dejando una pequeña nota de las cosas que tenía que hacer, tachando todas las cosas malas y dejando solamente un signo de interrogación, demostrando que ahora su vida no tiene nada de sentido y la única persona que tenía a su lado resulta que lo quería traicionar, perdiendo absolutamente todo. Después de que el futuro de Gup no pudiera ser arreglado, vamos a tener el encuentro entre los dos Luis, que eso también debería producir una paradoja espacio-tiempo, pero convenientemente en este momento de la película no importan las leyes de la física. Luis tendrá su despedida con su futura familia y Wilbur se lo va a llevar al pasado, para el momento en donde su mamá lo estaba dejando en el orfanato, cumpliendo la promesa que le hizo al inicio de esta película. Y cuando Luis está a punto de interactuar con su mamá, se da cuenta de la paradoja y el problema espacio-tiempo que puede provocar con esto, cosa que contradice por completo el hecho de que Luis anteriormente en la película se topó con su versión futura y su versión futura con él. De verdad que esta película solamente cuando le conviene utiliza las leyes de la física a su favor. Y el ruido que vimos al inicio de esta película sabremos cuál es el origen de este, tratándose de
que Luis se resbaló al momento de escapar de conocer a su mamá. Regresando al pasado, Luis va a dirigirse hacia la Feria de Ciencias para poder reparar su invento y emprender la nueva historia, no sin antes recordar lo del partido de béisbol de su compañero de habitación Goob, así que lo va a despertar para que éste logre atrapar la pelota que fue lo que arruinó toda su vida. Ya con este pendiente sobre arruinar la vida a tu compañero de habitación solucionado, Luis se va a dirigir hacia la Feria de Ciencias, donde su proyecto va a funcionar luego de que la jueza logra ponerlo en marcha cuando ve el momento de su boda. Y aquí es donde Luis se va a dar cuenta de que todas las personas con las que estaba conviviendo en su pasado son todos los que van a ser su familia en el futuro. Incluso en este momento conoce a la que será su futura esposa, que sería la niña de las ranas que vimos al inicio de esta película, acabando por ser adoptado por la señora de la Feria de Ciencias y su esposo, teniendo bueno el final de esta película con un Luis salvando todo el futuro y sobre todo con Goob, su compañero de habitación, aparentemente volviéndose un beisbolista profesional. ¿Qué les puedo decir de esta película? Es bastante divertida y en efecto te va a entretener. Tiene algunos giros de trama que no te esperas, pero eso no quita el hecho de que es una película hecha para niños que no intentan hacer uso de la lógica de los viajes en el tiempo, porque evidentemente el tema de los viajes en el tiempo siempre va a tener un montón de problemas. Hasta la fecha hay muy pocas películas de viajes en el tiempo que de verdad muestren lo que representaría un viaje en el tiempo, con todos sus fallos, lógicos y problemas que esto podría ocasionar. Y esta película desde luego que está por completo lejos de hacerlo, sobre todo porque cada que le favorece a la trama, las leyes de la física y del espacio-tiempo son aplicables. Volviendo a los ejemplos que mencioné hace un momento, al inicio de esta película Luis quería conocer a su mamá sin saber las consecuencias. Después simplemente se da cuenta de que ese tipo de paradojas las puede utilizar a su favor al pensar en que no va a inventar a Doris. Después se topa con su versión del futuro y están interactuando sin que pase absolutamente nada, para que al final de esta película ahora sí reflexione sobre las consecuencias que puede ocurrir que éste interactúe con su mamá al momento de dejarlo en el orfanato. Pero en fin, si dejamos de lado ese tipo de lógicas que obviamente una persona como yo va a empezar a notar en una película que es para niños, es bastante disfrutable, una película bastante feliz que termina teniendo un tono bastante oscuro, sobre todo con el personaje de Goob y toda la tristeza que representa este personaje. Wow, desde el momento en que es introducido sabemos que algo anda mal con este niño. Esto fue todo por el video de esta semana. No olvides decirme qué te pareció esta película. ¿Ya la viste? ¿No la has visto? ¿La verás después de este video? Dímelo aquí en los comentarios. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal, así como cualquier cambio en el mismo. Sobre todo seguirme en la plataforma de Twitch, donde me encuentro haciendo directo casi todos los días. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos hasta la próxima. Chao. Si no moví el brazo en todo este video es porque me hice un tatuaje y por cuestiones médicas no puedo moverlo. Adiós.